Quiero compartir un mensaje titulado Ley espiritual y nuestra salvación. Ley espiritual y nuestra salvación. Cita bíblica de hoy, y segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 5. Dice, también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Leo otra vez, segunda de Timoteo capítulo 2, verso 5. También el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Digamos, legítimamente, ¿qué significa? Conforme a la ley, ¿sí? Conforme a la ley. Y hoy estaba muy feliz, claro, por el culto primeramente, pero en culto de la mañana y empezando 180 lugares por ahí con la conexión de Facebook y 180 lugares estaba conectado. Por eso yo estuve muy feliz porque una parte muy importante para nuestra bendición. Pero ahora un poco lamentable, y ambos por Facebook, por YouTube, 184 lugares, 178 lugares. Culto de la tarde, ¿por qué llega tarde? Un poco lamentable, pero me parece está entendiendo más, está haciendo conforme a la voluntad de Dios. Hay hermana Dora Minaya de España, Castilla de León. Uy, está presenciando. Uy, estará madrugada, creo. 1 de la mañana o... no, por la tarde. Por la tarde. Bienvenida. Y hace poco había Olimpiada del Invierno en China, ¿no? Siempre deporte debe tener y espíritu de deporte. ¿Sí? Espíritu de deporte, ¿qué es? Y cumple reglamento, jugando, ¿no? Un ejemplo, uno ganó medalla de oro, pero después te hace doping, ¿sí? Dopaje, dopaje. Si sale alguna sustancia que está prohibido y quita esa medalla de oro. ¿Sí? No sabemos, ¿sí? Digamos, tiene su reglamento, reglamento en deporte, pero viola al reglamento y no puede ser coronado. Pero la Biblia dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente, dice. Por eso, no lleva vida cristiana, no lleva vida de fe conforme a la ley, conforme a la palabra de Dios, no puede ser coronado. No puede ser alabado por Dios. No puede ser reconocido por Dios. Por eso, muy importante guardar ley de Dios, palabra de Dios. Hoy he puesto título de mensaje, hoy, ley espiritual y nuestra salvación. Domingo pasado
hemos compartido serpiente ardiente y la cruz. Para entender un poco más profundamente, preparé este mensaje. Claro, en nuestro pastor principal nos predicó por el mensaje de la cruz. ¿Qué significa la ley? Ley obliga. Si tiene ley, no permite opción que haga o no haga. No. Ley debe cumplir. ¿Sí? Por eso obliga y ejecuta. Sí o sí. Debe realizarse. Por eso a veces, hoy en día, siendo creyente o no creyente, no le gusta tanto la ley. Porque siente obligada. Si viola esa ley, viene problema. Por eso, naturalmente, no tan gustoso. Entiendo. Más que todo, ejecutar la ley de este mundo, no tan justa. Claro, si no tenemos la ley en esta tierra donde vivimos, tendremos muchos problemas. Por lo menos por la ley que existe, podemos llevar nuestra vida así. Pero si no tenemos la ley, será caos. Tendrá muchos problemas, tendremos gran problemas. Pero ley de esta tierra es muy limitada, no es perfecta. Un ejemplo, ley de Colombia, ley de Perú, ley de Venezuela o ley de Estados Unidos. Solamente en su territorio funciona. ¿Sí? Claro, de repente, ley de Estados Unidos, más poderosa, un país más poderoso que otros, económicamente, militarmente. Por eso, si pone alguna ley, también esa ley de repente sí llega hasta otro país, pero de repente otro país no reconoce, no puede, pero ellos por su potencia realiza, ejecuta. Pero en general, ley de cada país de esta tierra, dentro de su territorio, con su pueblo, con su gente, con su ciudadanía funciona, pero con extranjera en otro y fuera de su territorio no funciona. Hay ley de Dios. Esta nos llamamos ley espiritual. ¿Por qué ley espiritual? Ley de Dios, palabra de Dios, sinónimo es, ¿sí? Ley de Dios, palabra de Dios, abarca al mundo físico, al mundo espiritual. Pero nos llamamos ley espiritual. No sabemos que este mundo fue creado por Dios, por el mundo espiritual, ¿sí? Por eso hay una ley que administra, gobierna mundo espiritual. ¿Qué significa? Hay mundo físico, este mundo donde nosotros vivimos, esta tierra, está bajo ley de Dios, bajo ley espiritual. Por eso, ley de Dios, poderosísima. Claro, esta ley es justa, perfecta, buena. De repente, ley de esta tierra, por congresistas, por Senado, por Cámara,
ha establecido, pero no favorece a todo, no favorece a todo. De repente eso inclina a otro lado o a otro lado, a este grupo o a otro grupo, pero ley de Dios es perfecta, buena, santa, favorece a todo. También abarca a todo mundo, mundo espiritual y mundo físico. Por eso debemos saber bien, debemos entender bien la ley de Dios, la palabra de Dios, ley espiritual. Salmos capítulo 19, verso 7 dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Alguno sabe, conoce muy bien la ley de esta tierra? Hay también una profesión o una capacidad, un conocimiento muy importante. Abogado o abogada, fiscal o juez. Ellos de todo modo saben, entienden mejor que otras personas. Por eso tiene su autoridad. ¿Por qué? Ha aprendido, ha estudiado, ha ejercitado con su título. Por eso da autoridad. Igual nosotros sí entendemos la ley de Dios, la palabra de Dios, la ley espiritual. ¡Ay! Bendición. ¿Sí? En este mundo, ¿qué dice? Conocimiento es el poder, dice, ¿no? Más que todo, uno entiende bien, claro, para obedecer, para cumplir, ¿sí? Entiende bien, conoce bien la palabra de Dios, ley de Dios, ley espiritual. ¡Wow! Bendición. Grande. Por eso aquí dice, ¿sí? Salmos capítulo 19, verso 7 dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Convierte el alma, El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Ajá. También, ley de Dios, ley espiritual. La palabra de Dios es buena. A veces, ley de este mundo no ha establecido para beneficio de pueblo, sino para controlar. Muy triste. Hoy en día, de repente, algún país por mayorista de Congreso, hacen ley que quiere realizar sus beneficios. Malo. Pero ley de Dios, ley espiritual, palabra de Dios, buena, excelente, santa. Romanos capítulo 7, verso 12 dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. La ley de Dios, ley espiritual, ¿qué dice? Es santa. ¿Cuántos dicen amén? Hoy en día, de repente, alguna ley que ha levantado por Congreso que permite
homosexualidad, matrimonio de gay. Esta ley está promocionando pecado grave que no puede ser salvo. Mala. Pero la ley, la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. En Bogotá hay una tienda, se llama Justo y Bueno. Creo que saco de este versículo, me parece. Pero no ha puesto santo, justo y bueno. Claro, una tienda, ¿cómo puede ser santo, santa? Pero allí dice justo y bueno, pero bueno. Aquí, pero el mandamiento santo, justo y bueno. No sabemos un versículo muy conocido, Mateo capítulo 7, verso 21, dice, no todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por eso ciertamente no necesita mucha interpretación. No todo el que me llama, dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Pero ¿quién entra? ¿A guapo? ¿O rico? ¿O autoritario? ¿O joven? ¿O inteligente? ¿Quién entrará? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Digamos, aquí voluntad de mi Padre, ¿qué significa? La palabra de Dios, ley de Dios, ley espiritual. Por eso, no por guapo o no, no por rico o no, no por autoritario o no, no por joven o viejito, no, inteligente o no. El que hace la voluntad de Dios, el que cumple la ley espiritual va a entrar al cielo. Ay, pastor, entra. Ay, un hermano nuevo no entra. No. Ay, se llama autollamado apóstol, entra. Ay, un hermano no entra. No es así. Ay, metodista entra. Adventista no entra. No es así. Hay evangélico. No por denominación, no por otra. ¿Quién hace la voluntad de Dios que está en el cielo? ¿Quién cumple la ley de Dios? Con esto Dios juzga. ¿Entra o no? ¿Cuántos dicen amén? Nuestro Señor nos dijo, San Juan capítulo 12, verso 48, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Nuestro Señor nos dijo, San Juan capítulo 12, verso 48, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. La palabra, la ley espiritual abarca al mundo espiritual, al mundo físico. Por eso, en San Juan capítulo 12, verso 50 dice,
y sé que su mandamiento es vida eterna. Nuestro Señor dijo, sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Quiero entrar al tema. Génesis capítulo 1, verso 27, 28 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a su imagen. Esa imagen no se refiere a apariencia solamente, sino por espíritu, su espíritu. Por eso nosotros sabemos, todos otros creados, toda creación Dios creó por su palabra. Pero Adán formó nuestro Dios con su mano personalmente. Y al final sopló al nariz, ha dado aliento de vida. Ese momento Dios ha puesto espíritu. Por eso, creó Dios al hombre a su imagen de Dios, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y le dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios, creador, le ha dado a Adán, digamos, toda potestad, toda autoridad sobre, segundo, digamos, el huerto de Edén y esta tierra. Dios le ha dado toda autoridad de huerto de Edén, donde pertenece al segundo cielo y esa tierra, nuestra tierra. Dios le ha dado esa autoridad que gobernará, que sojuzgará, ¿sí? Señoreará. Pero sabemos su historia. Hoy yo no leo todo versículo. Por la tentación de serpiente, primeramente a hembra, a Eva. Eva, digamos, guió a su esposo Adán, que comieron juntos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Por eso, Adán entregó su toda potestad, toda autoridad que Dios le ha dado sobre segundo cielo, primero cielo, digamos, huerto del Edén. Ese es todo cielo, segundo cielo y primero cielo, esta tierra, ha entregado a Satanás, enemigo, diablo, Satanás. Lucas capítulo 4, versos 6, 7 dice, cuando nuestro Señor terminó 40 días de ayuno y enemigo, diablo, presentó ante nuestro Señor y hizo 3 pruebas. Entre ellos, ¿qué es? Lucas capítulo 4, verso 6 dice, y él dijo a diablo, le dijo el diablo a Jesús, nuestro Señor, ¿no? Él le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos. Él llevó un lugar alto que
donde se ve todo este mundo a nuestro Señor. ¿Sí? Le dio el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de este segundo cielo, primero cielo, ¿sí? Porque a mí me ha sido entregada, dice. Aquí dice, porque a mí ha sido entregada. No era suya, pero a mí me ha sido entregada. ¿Qué significa eso? Alguien me dio, ¿sí? Y a quien quiero la doy. Verso 7 dice, si tú postrado me adores, todos serán tuyos. Atentado a nuestro Señor. Pero nuestro Señor, verso 8, ¿qué dice? Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Por eso, a través de versos 6, 7 de capítulo 4 de Lucas, podemos entender enemigo, diablo, Satanás, tiene autoridad sobre este mundo. Pero esta autoridad no era de enemigo, sino Dios le ha dado a Adán. Pero Adán fue engañado, comió del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ha perdido, ha entregado su toda potestad a enemigo, diablo, Satanás. Nuestro Dios le ha dicho a Adán en Génesis capítulo 2, versos 16, 17, dice, y mandó Jehová Dios al hombre, a Adán, diciendo, de todo árbol de huerto podrás comer. Versículo 17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. La palabra de Dios es la ley. Ley espiritual. Amén. No comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Dios le ha dicho, le ha enseñado, le apertó que no comieres. ¿Por qué? El día que de él comieres ciertamente morirás. Pero enemigo, Satanás, serpiente, tentó mintiendo a Eva. Y Eva recomiendo a su esposo a Adán. ¿Sí? Génesis capítulo 3, verso 1 dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Imagínese esa astucia de Satanás, esa serpiente. No con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Claro, nuestro Dios le ha dicho, puede comer de todo árbol, pero no come. No coméis del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ha prohibido solo uno. Pero serpiente
enemigo, diablo, Satanás, tan astuto para engañar, ha prohibido todo. Pero Eva, ¿cómo respondió? Verso 2. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Verso 3 dice: pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni la tocaréis, para que no muráis. Eva respondió mal, equivocadamente. ¿Qué dice? No comeréis de él, ni le tocaréis. Añadió. Dios no ha dicho que no tocaréis. ¿Sí? Pero más grave es última parte. Para que no muráis. Para que no muráis. ¿Qué significa? De repente come, pero sí puede morir, pero también puede vivir. ¿Me entiende? Digamos, nuestro Señor, nuestro Dios, que decía, ciertamente morirás. Ha dicho, pero cambió. Mujer, Eva, ¿para qué no muráis? Cambió. Un ejemplo, la Biblia, la palabra de Dios, la ley de Dios está prohibido, pero uno pregunta, ¿realmente está prohibido? Hay pastor también hace, hay otro cristiano también hace, pero está bien. Igual, hoy en día estamos recibiendo mensaje de nuestro pastor principal, ¿sí? Sobre pecados de muerte. Pero uno aprende, escucha, pero una exhortación. No acepta tal como mujer. Eva. Uno, tal como es, no comeréis. Si comeréis de él, ciertamente moriréis. Si amén, recibe con amén, no comerá. Pero como Eva no ha dicho así, por eso diablo, enemigo, mintió. Verso 4 dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Mintió. Añadió más, verso 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Añadió, seréis como Dios. Hoy en día, entre muchos cristianos, ¿qué pasa? Ay, mandamientos de Antiguo Testamento, ya está abrogado, ya venció su eficacia. En el tiempo de Nuevo Testamento, solamente por la gracia del Señor va a ser salvo. Ser humano es débil. Entonces, puede cometer, no puede guardar la ley de Dios, la palabra de Dios perfectamente. Pero por la gracia del Señor va a ser salvo. Por eso no se preocupe este mandamiento. Hoy en día pasa eso. Entonces, anteriormente
veía ese árbol, digamos, feo, pero después de aceptar mentira de enemigo, diablo, Satanás, se veía bonito, codiciable. Por eso ella comió y entregó a Adán. Adán comió. Amén. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 19. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 19 dice: les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. En aquel día de apóstol Pedro, había cristianos que no te preocupes, mandamiento de Dios. Tenga libertad, disfrute esa libertad que hay en el Señor. Puede vivir lo que quiere. Digamos, ofrecieron libertad. Pero apóstol Pedro, ¿qué dice? Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Digamos, Satanás, serpiente, venció a Eva, a Adán. Por eso Adán, Eva tenía, más que todo, Adán tenía esa toda autoridad, toda potestad de segundo cielo, primero cielo, esta tierra. Pero comió, que Dios ha prohibido, hablando que si comeres de él, ciertamente morirás. Por eso perdió toda autoridad que ha recibido de Dios. Satanás, diablo, venció a Adán. Por eso, Romanos capítulo 6, verso 23 dice: porque la paga del pecado es muerte. Amén. Primera de Juan, capítulo 3, verso 4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. A veces algunos cristianos piensan que, ay, yo no golpeo a otro, ay, yo no hurto de otro, ay, yo no hago estampa para otro. Pero murmura fácilmente, juzga según su criterio, según su argumento, fácilmente, no sabiendo la verdad. Pecado. Pero hoy en día, muchos cristianos, yo no tomo licor, yo no fumo, yo dejé al aceptar al Señor Jesucristo. Claro, debe hacer eso. Pero queda allí, teniendo celos, teniendo pleito, teniendo enemistad. Piensa que yo no tomo licor, yo no hago rumba, yo no fumo, yo soy cristiano. Pero hace las cosas peores. Tiene pleito, enemistad. Por alguna cosa no quiero hablar con fulano tal. Él hizo un daño a mi propio amor. Él o ella no me trata bien. Por eso no le caigo bien. No quiero trabajar contigo. No quiero hablar. Solamente saludo, buenos días.
Hoy hemos escuchado el mensaje de nuestro pastor principal, un pastor coreano. Claro, él falleció como mártir con bala por comunista, en edad 49. Pero su testimonio, sus hijos también fueron mártires, porque no negaba Señor Jesús. Pero hemos escuchado en su testimonio. Pidió libertad al comandante, dos jóvenes que han matado su hijo. Adoptó como hijo, como su hijo. Necesitamos tener este corazón. Imagínense, podemos decirlo por punto humano, gran enemigo, porque esos dos jóvenes mató dos hijos. Puede sentir muy agradable por ejecución de muerte, pero pidió que perdonara y adoptó como su hijo. Dos hijos fueron adoptados, todavía vive en Corea. Pero, esta hermana me habló así, por eso, me siento mal. De repente habla algo, claro, de todo modo, algo error, ¿no? Pero, ella es muy mala. De repente habla con otra hermana, sonriendo. Está hablando de mí. Hablando mal de mí. Juzgando. Tiene enemistad. No sabe qué está hablando, pero uno, según su corazón, mal corazón, está hablando mal de mí. Haciendo pleitos, enemistad. Pero yo no fumo, yo no tomo licor, yo soy cristiano. Pero ese testimonio de Pastor Son, con este corazón, ¿cómo puede pelear con alguien, con hermano o hermana, con familia por una cosita chiquita? Por eso, nosotros debemos renovar sobre el concepto de pecado. Aquí, primera de Juan capítulo 3, verso 4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Ley de Dios, palabra de Dios. Uno, digamos, un ejemplo. Perdón, hace mucho calor. De repente uno no comete código penal, código tránsito, pero sí viola código civil, es pecador, digamos, es delincuente. ¿Cuántos dicen amén? Igual, la palabra de Dios hay muchos mandamientos, mucha ley, pero yo estoy diezmando, yo estoy ofrendando o guardando día del Señor, pero viola ley de Dios. Un ejemplo, no murmuréis, pero murmura. También por la palabra de Dios, hoy, digamos, sí tiene enemistad, sí tiene pleito. Es pecado manifestada, que no puede heredar el reino de Dios.
Pero entre hermanos en Cristo, aún teniendo pleito, enemistad, piensa que yo soy mejor que otro. ¿Cómo podemos pensar eso? No es. Ay, a mí no me gusta tesorera, por eso yo no hago diezmo. Un ejemplo. Ay, tesorera de mi iglesia, ay, no le caigo bien. Por eso yo no hago diezmo. ¿Ese diezmo para tesorera? ¿O tesorero? ¿O para pastor? No, ante Dios. Pero uno no puedo diezmar. ¿Por qué? No le caigo bien con tesorero, tesorera. O no le caigo bien con pastor, por eso no hago diezmo. Dios Padre, ¿qué dirá? Por eso, la Biblia, la ley de Dios, ¿qué define sobre pecado? Infringe la ley. Infringir la ley. Infracción de la ley es pecado. Por eso, ay, yo no hurto. Ay, yo no golpeo a otro. Pero murmuro poco. Tengo enemistad, no quiero hablar. Es pecado. ¿Me entiende? Por eso, Adán, ¿cómo ha perdido su autoridad que Dios le ha dado? Una autoridad grande. Infringió la ley de Dios, la ley espiritual que ha prohibido que no coméis del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero fue engañado por enemigo, comió, fue entregado. Su autoridad que tuvo, perdió, digamos, salvación, muerte, entró muerte por Adán a toda su descendencia. ¿Por qué? No sabemos. En aquel momento que comió Adán del árbol de la ciencia del bien y del mal, él no murió físicamente, pero ¿qué murió? Su espíritu. Por eso su espíritu murió. No podía comunicar con Dios. Engendró sus hijos, pero sus hijos cuando nacen no tenía espíritu vivo, digamos. Claro, ciertamente nació como un ser humano que tiene espíritu, alma y cuerpo, pero su espíritu estaba muerto. Su descendencia en el huerto de Edén, antes de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, nació un hijo o una hija que tiene espíritu vivo, alma y cuerpo. Pero después de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, engendró hijo, hija que tiene espíritu muerto, alma y cuerpo. Por eso, por Adán, por un hombre, entró la muerte a toda humanidad. Amén. Por eso, fue esclavitud de enemigo. Por eso en este mundo, bajo gobierno de enemigo, sufre aflicción, enfermedad. Finalmente muere para el infierno. Por la ley. Dios le ha dicho, no comeréis de él. Si comer de él, ciertamente morirás. Pero Adán violó la ley de Dios. Por eso entró la muerte, perdió la salvación.
entró a toda descendencia de Adán esta muerte. Por eso sufre aflicciones, enfermedades. Al final muere y va al infierno. ¿Por qué? Violó la ley espiritual, ley de Dios, palabra de Dios. Pero ¿cómo nuestro Señor recuperó esa autoridad que ha perdido Adán? Nuestro Señor nació en esta tierra, ¿sí? Enemigo diablo Satanás, cuando alguien hace obra de Dios, cuando profetizaba antepasados de fe, pensaba que tal vez el Salvador que Dios envía, por eso atacaba y también mataba, perseguía por personas malas. Cuando nació nuestro Señor, enemigo diablo Satanás pensaba que, uy, cuando mato a Jesús, yo puedo tener esa autoridad de muerte sobre todo ser humano. Por eso él instigó a las personas malvadas. A través de ellos mató nuestro Señor crucificando, pensando que si mato a Jesús, yo puedo tener esa autoridad de muerte sobre todo ser humano. Puedo llevar todo ser humano al infierno. Viviendo en esta tierra sufre, pero finalmente muere, puedo llevar al infierno. Enemigo, diablo, Satanás, por eso mató a Jesús, instigando a las personas malvadas. Por eso nuestro Señor fue crucificado en la cruz. Pero, ¿qué pasó? Romanos capítulo 6, verso 23. Romanos capítulo 6, verso 23. Primera parte dice, la paga del pecado es muerte. ¿Sí? Pero nuestro Señor, siendo como un ser humano en aquel día, por eso nuestro Señor le llamaba a sí mismo como hijo del hombre. Pero nuestro Señor no tuvo naturaleza pecaminosa ni pecado que ha hecho por acción. Nuestro Señor es hijo de Dios. Por eso, paga del pecado es muerte, ¿sí? Pero nuestro Señor no tuvo ningún pecado. Pecado, digamos, pecado original, nos decimos. Pero a veces en el mundo Latinoamérica, uno habla pecado original, ese es pecado, y ese es término católico, piensa así, pero no es así. Pecado original, ¿qué significa? Uno nace de sus padres, ya tiene su pecado en su corazón. Ese es pecado original. Digamos, naturaleza pecaminosa. No ha aprendido, no ha practicado, pero naciendo tiene su pecado. Pecado hereditario, digamos, por los padres. Claro, niños como si fuera un ángel, bebé, más que todo bebé, recién nacidos. Uy, hermoso, tierno, claro, todavía puro. Pero nuestro pastor nos explicaba, ¿no? Como un ejemplo. Un bebé tiene hambre, por eso no puede hablar, por eso llora que tengo hambre.
dame leche, dame pecho, mamá. Pero por alguna razón no da teta inmediatamente. Bebé por hambre llora más fuerte, gritando. Claro, no todo, pero en general, ¿sí? Después mamá, después de terminar algo urgente, sí da su pecho. Bebé no quiere, no toma. Mamá pone su teta, pero así. Todavía un bebé de repente 5 meses, todavía no ha practicado pecado, pero tiene maldad en su corazón. Debe agradecer. Ay, por alguna razón urgente no podía darme su pecho, pero ahora me da gracias. Pero no. Algunos más bravos muerde teta de su mamá. Muerde. ¿Por qué no me ha dado más rápido? Yo estoy enfadado, enojado. También un caso, un ejemplo. Antiguamente en Corea, en algún pueblo, jugaba con niños, ¿no? Padres y padres. Un ejemplo, una mamá, señora que tiene su bebé 1 año, pero otro niño de su vecina da su teta, pecho. Ese momento, ese hijo de 1 año y saca otro niño que toma pecho de su mamá, jala. Pero su mamá y abrazando más y da continuamente. Ese niño llora, golpea a su mamá que no diera mi teta a mi amigo. ¿Me entiende? 1 año, claro, todavía parece un ángel. Pero si no tuviera ninguna maldad, estaría gozoso. Ay, mi mamá comparte su pecho con mi amigo. Yo juego con mi amigo siempre. Ay, qué bueno. Claro, mamá, gracias. También tiene tu cariño con mi amigo. Oye, teta, por favor, un ejemplo. Debería tener, si no tuviera ninguna maldad. Pero no. Jala ese niño, ¿sí? Que no tome mi teta. Es mi mamá. Pero su mamá da continuamente, golpea a su mamá, que no diera. ¿Qué significa eso? Siendo bebé, niño, tiene pecado original. Naturaleza pecaminosa que ha recibido de los padres. Amén. Por eso, volvemos al tema. Nuestro Señor en aquel momento nació en esta tierra como un ser humano, pero no tuvo pecado original, naturaleza pecaminosa, tampoco acción de pecado. Pero enemigo, diablo, Satanás, instigando a la gente malvada, mató a nuestro Señor. Por eso, la ley de Dios, ley espiritual, que es la paga del pecado, es muerte. Pero nuestro Señor no tiene ningún pecado, pero ha matado. Enemigo, violó la ley espiritual, ley de Dios. Por eso, enemigo, yo le expliqué, ¿no? Adán perdió su autoridad por
violar la ley espiritual, la palabra de Dios. Por eso perdió su autoridad a Satanás, a quien venció. ¿Sí? Pero, enemigo, violó la ley, que es la paga del pecado, es muerte. Nuestro Señor inocente mató a nuestro Señor inocente. Por eso, enemigo, perdió la autoridad que ha quitado de Adán por su infracción de la ley espiritual, la palabra de Dios. Por eso, todo ser humano estaba como esclavitud de enemigo. Pero al que debe soltar, al que cree en el Señor Jesucristo como su Salvador. ¿Por qué? Satanás, diablo, violó la ley espiritual. ¿Me entiende? ¿Cuántos dicen amén? Por eso, San Juan capítulo 3, verso 14, 15, nuestro Señor dijo, San Juan capítulo 3, verso 14, 15, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero a veces, no solamente a veces, creo gran mayoría de creyentes, yo también anteriormente, no combina bien nuestro Señor y serpiente en el desierto. ¿Cómo nuestro Señor habla igualando serpiente de desierto hasta nuestro Señor, Hijo de Dios? Pero, ¿cómo iguala, digamos, como serpiente de bronce y nuestro Señor? ¿Sí? Pero hay que entender, digamos, ese momento de profeta Moisés, serpiente ardiente picaba a los pueblos de Israel, morían. Pero no sabemos por qué. Ellos hablaban contra Dios, contra Moisés. Fue gran pecado. ¿Sí? Pero se arrepintió. Pidió a Moisés que quitara de nosotros esa serpiente ardiente. Profeta Moisés oró ante Dios. Dios le ha dicho que haga serpiente de bronce y ponga en asta. Al que ve será sanado, ¿sí? Digamos, esa serpiente de bronce que estaba en asta, ¿qué significa? Maldito. Dios destruyó función de venenosa. Por eso fue mordido, pero sí ve conforme a la palabra de Dios, a la serpiente de bronce que estaba colgado en asta, fue sanado, fue salvado. Nuestro Señor fue crucificado en la cruz. Nuestro Señor fue maldito, no por su alguna mala cosa o pecado, sino por nosotros Él hizo maldito. Gálatas capítulo 3, verso 13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. De la maldición de la ley, ¿qué es? La paga del pecado es muerte. Hecho por nosotros maldición,
Él no tuvo ningún pecado, ninguna naturaleza pecaminosa, pecado original, no tuvo, ¿sí? Hecho maldición por nosotros, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Por eso, nuestro Señor fue crucificado por su muerte, sin razón, ¿sí? Por la violación de enemigo a la ley de Dios, que es la paga del pecado es muerte. Potestad de enemigo, autoridad de muerte sobre todo ser humano, fue derrotado. Amén. Por eso, literalmente, serpiente nuestro Señor, claro, no se combina, pero función de crucifixión, digamos, crucifixión de serpiente, una asta, un madero, ya derrotó su autoridad, ¿sí? Pero crucifixión de nuestro Señor derrotó la autoridad de muerte, de enemigo, diablo, Satanás sobre ser humano. Amén. Y si yo también busqué por Google o diccionario, de repente como cuero, como espada, puede entender cómo, ¿sí? Pero la Biblia, una versión nueva, traducción viviente, dice, Números capítulo 21, verso 8, 9, dice, entonces el Señor le dijo a Moisés, haz la figura de una serpiente venenosa y átala a un poste. Todos los que sean mordidos vivirán tan solo con mirar la serpiente. Verso 9 dice, así que Moisés hizo un serpiente de bronce y la ató a un poste. ¿Poste qué es? Una madera, un madero, ¿sí? Entonces los que eran mordidos por una serpiente miraban la serpiente de bronce y sanaban. También versión coreana, Biblia, versión coreana también como 장대. Eso significa un poste o un palo de madera. ¿Sí? Por eso, de repente, por idioma español, hasta de repente como cuero o un cordón o una espada o así, o un palo, ¿sí? Puede tener varias ideas, pero más bíblico, también por otra versión nueva traducción viviente o versión coreana, se refiere, hasta es un poste de madera. Por eso, no hay que igualar solamente serpiente, nuestro Señor, no se combina, no da razón. ¿Sí? Pero fue crucificado en madero. Ley de Dios que dice, Gálatas capítulo 3, verso 13, dice, última parte, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Por eso, nuestro Señor fue maldito, ¿sí? Hecho maldición por nosotros. Él era justo, hijo de Dios, enemigo instigando a la persona malvada, mató a nuestro Señor, inocente. Por eso, enemigo diablo Satanás perdió la autoridad de muerte sobre ser humano. Por eso,
debe soltar a los que aceptan al Señor Jesucristo como su Salvador de su esclavitud, de muerte. Quiero terminar este mensaje. Hemos recibido la salvación en la cual recibimos el perdón de pecado por creer en Jesucristo y ser hijo e hija de Dios. Experimentamos la protección y la bendición de Dios en esta tierra. Finalmente entraremos al cielo hermoso y eterno. Pero mucha gente entiende mal sobre la providencia que obtiene la salvación por la fe en Cristo. Nuestro pastor principal justo hoy nos predicó. Entiende mal que los creyentes serán salvos aún viviendo continuamente en pecado por creer en Jesucristo, en quien perdonó todo pecado. Está mal entendiendo. Repito, ese punto importante. Claro, nosotros por Jesucristo somos salvos, pero hay diferencia. Entiende mal que los creyentes serán salvos aún viviendo continuamente en pecado por creer en Jesús, en quien perdonó todo pecado. Pero los creyentes en el Señor deben llevar vida piadosa, vida santa, alejándose del pecado. Amén. Entonces, ¿serán salvos solo creyentes que lleguen a la santidad? ¿La fe perfecta? De ninguna manera. Si ha cometido el pecado, debe arrepentirse, dando fruto digno de arrepentimiento. No solamente de boca, no solamente convicción de pecado, no. Hay que dar fruto digno de arrepentimiento. También debe transformarse continuamente por la obediencia a la ley espiritual, a la palabra de Dios. Este proceso es la vida de fe, vida espiritual, vida cristiana. Pero hoy en día, lamentablemente, muchos cristianos, creyentes, soy débil como ser humano, no puedo guardar sus mandamientos. Solamente por gracia del Señor que me ha perdonado, soy salvo. Digamos, vive con esa idea, con esta enseñanza, vive continuamente en pecado. Claro, de repente algún momento tiene convicción de pecado. Por eso de repente se preocupa. Pero no da fruto digno de arrepentimiento. Comete pecado de nuevo, continuamente. Ese es el problema. Por eso somos muy bendecidos. ¿Por qué? Entendemos la verdad, la palabra de Dios, no por nuestra conveniencia. No recibimos por nuestra conveniencia, nuestra facilidad, nuestra comodidad, tal como a la ley. Un ejemplo, yo viviendo aquí, yo no sé ley de Colombia, yo violo, yo debo pagar multa, o de repente, o más grave, policía me buscaría. Yo no lo sabía. No me importa la ley de aquí, yo soy coreano. O yo soy ciudadanía celestial. Por eso yo vivo lo que quiero. No. Fiscalía o policía me busca, me condena. ¿Sí? Claro, antes de llegar a santidad completa, ciertamente tenemos nuestra falla.
nuestros pecados. Pero entre pecados también y condenación diferente. Digamos, paga del pecado diferente. Claro, ciertamente está en tercer nivel, más de todo a la roca de la fe. Ahí no hará pecado con obra. Pero, de todo modo, uno sí se entiende, estoy violando la ley espiritual, ley de Dios, la palabra de Dios, hay que arrepentirse. Hay que dar fruto digno de arrepentimiento. No de boca, no de mente. O me preocupo por mi falla, por mi pecado, pero continúa. No, eso no es arrepentimiento. Debemos transformarnos continuamente por la obediencia a la ley espiritual, a la palabra de Dios. Esta es la fe, pero hoy en día yo acepto el Señor Jesucristo, yo me congrego a la iglesia, yo hago diezmo, pero no hace fuerza para obedecer a la palabra de Dios, solamente cumpliendo día del Señor. Solamente, claro, ese puede ser un proceso, sí, pero teniendo su vida cristiana en 1 año, o en 5 años, 10 años, pero continúa su pecado con acción. Eso no es. Amén. Nuestro Señor Jesús dijo, San Juan capítulo 3, verso 34. San Juan capítulo 8, verso 34 dice, Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Leo otra vez. Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Amén. Romanos capítulo 6, verso 16. Romanos capítulo 6, verso 16 dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien? ¿Me entiende? ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien? Obedecéis sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Obedecéis sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Nosotros queremos obedecer para justicia. Amén. Esa es la vida de fe. No solamente, yo soy cristiano, yo soy miembro de tal iglesia, yo hoy voy a la iglesia, yo trabajo aquí. No es. Esa es vida religiosa. No solamente iglesia católica es vida religiosa. Amén. Muchas gracias por su atención. Hoy hemos compartido un mensaje titulado Ley espiritual y nuestra salvación. Ley espiritual muy importante, muy poderosa, no cambia, perfecta, es buena, santa, justa. Amén. Adán, que tuvo toda potestad, autoridad que ha recibido de Dios, pero perdió por violar la palabra de Dios, la ley de Dios, ley espiritual. Pero a su tiempo nuestro Señor vino a esta tierra, enemigo,
violó la ley espiritual, ley de Dios. Mató nuestro Señor, instigando a la persona malvada. Mató a nuestro Señor inocente. Por eso debía que soltar las almas que recibe a Jesucristo como su Salvador, de su esclavitud, de muerte. Por eso somos salvos. Claro, usted se arrepiente de tu pecado, y recibe a Jesucristo, será salvo. Sí, puede explicar tan sencillo, sí, pero si entendemos más profundamente, podemos saber por qué llegó salvación de Dios a través de nuestro Señor a cada uno de nosotros. También no termina solamente allí, sino nosotros cómo vivimos como cristiano, como hijo, hija de Dios. No solamente confesando nuestra fe en Cristo, sino viviendo conforme a la ley espiritual. Ya somos salvos, no guardamos para recibir la salvación, no guardamos, digamos, no obedecemos a la ley espiritual para ser salvos. Ya somos salvos en Cristo, pero por eso nosotros necesitamos vivir conforme a la ley espiritual. También por ser hijo, hija de Dios, podemos vivir, podemos obedecer a la ley de Dios. Amén. Por eso no hay que justificar como otros creyentes que ser humano débil, solamente por la gracia del Señor soy salvo. Por eso yo puedo cometer pecado, pero después yo pido perdón de boca. Y continuamente, no es vida de fe, no es vida espiritual, no es vida cristiana. Justificándose a su lado, su comodidad, su debilidad. Por eso yo solamente por Cristo yo soy salvo. Eso no es confesión de fe en Cristo. ¿Me entendió? Oremos juntos, meditando este mensaje. Amado Padre, Señor, Espíritu Santo, muchas gracias. Somos muy privilegiados por tu amor, por tu gracia en el Señor Jesucristo, también por la guía espiritual de nuestro pastor principal. Padre, nosotros podemos explicar nuestra salvación como una frase, pero si entendemos su profundidad espiritual, podemos saber, podemos entender hoy cómo viviremos, cómo vivo como hijo de Dios, hija de Dios en Cristo. Padre, muchas gracias. Llénanos de tu gracia abundante a cada uno de nosotros. Fortalece cada una de nuestra fe en esta marcha, por favor. Venciendo este mundo, venciendo pecado, venciendo tentación del mundo, por favor. Padre, muchas gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo hemos orado. Amén.